Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio en el que hoy, por supuesto, como es habitual en este programa, hacemos un repaso de la actualidad. Inevitablemente pues pasa por hablar de Ucrania, de la guerra, pero también hablaremos de política nacional, y para ello está con nosotros Ignacio Catalá, que es diputado por el Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Bienvenido, Ignacio. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Un placer. Y bueno, habrá que hablar también de la elección a la presidencia de tu partido, el Partido Popular. Que hay muchos datos y bueno, está el Congreso ahí próximo a celebrarse, y así nos ilustras un poco de cómo es ese procedimiento. Claro que sí. Está con nosotros también William Cárdenas, él es abogado, defensor de la libertad en el mundo y en particular en Venezuela. Con esa ilusión se sigue viviendo, a ver si algún día lo podemos celebrar. William, bienvenido. Gracias, María José, lo conseguiremos. Hemos hablado aquí en otras ocasiones de esos crímenes de lesa humanidad, y vamos a hablar hoy porque la Corte Penal Internacional está investigando también, ¿no?, todo lo que está haciendo Putin o está mandando hacer, si se enmarcaría él, aunque el que no se enmarca sino se desmarca de todo eso es Putin, pero bueno, están en esas investigaciones. Está con nosotros también Carlos González, al que hoy vamos a presentar como el poeta, el gran poeta de la conciliación, de la mediación. En fin, Carlos, bienvenido. Bien hallada y bien hallados a mis compañeros. ¿Cómo está el tiempo de hoy para la poesía? Para la poesía siempre es un tiempo magnífico, porque la poesía es libertad, como dice William, y la poesía ante todo es ilusión y es esperanza. Tiene las tres virtudes teologales impresas ahí en su ADN, la fe, la esperanza y la solidaridad o la caridad. Muy bien, sí. Sabes que las palabras, los eslóganes y ahora hasta los colores, pues a veces se lo apropian unas ideas o unos partidos políticos. Claro, verte con un pin amarillo, no sé si algún espectador pensará, anda, pues Carlos, además como estás siempre un poco más separado de los demás, ves que los tres estamos más juntos y tú estás ahí un poco... ¿Te ha dado por el separatismo independentista catalán o qué significa? No, porque yo no soy catalán, yo soy berciano y además todos los espectadores pero bueno, lo pero saben. También son separatistas catalanes los que no son catalanes, Somos ya lo sabes. doble separatistas. Nosotros no nos quedamos en uno solo, somos dobles y lo vamos a conseguir. Queremos independizarnos de León, porque nos han metido allí con calzador, y lógicamente nosotros somos inferiores o superiores, pero no somos Castilla. Castilla y el Bierzo no tienen nada que ver en cuanto a temperatura, clima, costumbres, lengua, ya lo hemos hablado aquí muchas veces, música y sobre todo el botillo. O sea, donde esté un buen botillo ya quiere un castellano que coma lo que quiera, pero bueno, botillo no tienen. Mira, el botillo, contasteis con Luis del Olmo, que le hizo muy buena publicidad, pero realmente el botillo creo que hay otras cuestiones más interesantes de comer por esa zona que el botillo. William se ríe, pero hemos compartido más de una entrega de premios en Ponferrada, y allá que nos ponían el botillo, y bueno, pues hay otras cosas que están más ricas también, no está mal, ¿no? Los micrófonos de oro, ¿recuerdas? Lo bien que lo hemos pasado allí. Bueno. Bueno, el PIN es el Club Abierto de Editores. Hemos tenido el congreso en el Ateneo de Madrid el pasado jueves y me han puesto el PIN allí y digo, bueno, pues yo hoy lo llevo al programa para que la gente sepa que hay un club de editores, están los grandes nacionales de los grandes periódicos, y debajo hay unas 800 cabeceras que se agrupan en una asociación que se llama Club Abierto de Editores, que somos pues todas las revistas especializadas, revistas profesionales y pequeños periódicos como pueda ser Público, como pueda ser 20 Minutos, antes Metro, que era uno de los fundadores, y ahí estamos, y por eso he traído el PIN de Clave, nada más. Y además sabes que soy el asesor jurídico de la Junta Directiva de Clave, o sea que algo tengo que empujar a la asociación. Nada Me parece muy bien, pero aclarado queda. Aclarado queda, que todo el mundo sepa que esto es de Clave, Club Abierto de Editores, el que quiera puede venir, si es editor, y asociarse. Perfecto, pues dicho está. Pues vamos a comenzar por el Partido Popular, por Núñez Feijóo. Entonces cuéntanos lo que ha sucedido hasta ahora, que se presenta una candidatura y se vota primero por las sedes. Efectivamente, bueno, ahora todo el mundo sabe, ¿no?, que ha habido cierta convulsión en el Partido Popular y ha habido un candidato nuevo
a la presidencia del partido, que es Alberto Núñez Feijóo. No necesita presentaciones, ¿no? Lleva 4 mayorías absolutas en Galicia. Ha sido alto cargo de la administración con el presidente Aznar. Y bueno, pues este lunes pasado hubo elecciones en el Partido Popular y el 90 y pico % de los militantes le elegimos como candidato. Por lo tanto, ya directamente iremos al Congreso de Sevilla, que será los días 1 y 2 del mes de abril, donde bueno, pues se ratificará esa decisión de los militantes. Ahora en los partidos no hay dedazos, hay elección por parte de los militantes, en el PP al igual que en todos, y es lo que ha sucedido. Lo único que en esta ocasión solo se ha presentado un candidato, ¿no? Porque en la anterior, cuando salió elegido Pablo Casado, sí que hubo más candidaturas, pero en esta ocasión parece como que habéis hecho piña, ¿no?, en torno a un único candidato. Bueno, en la anterior elección se presentaron 3 candidaturas. Sí. La entonces vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santa María, la ex secretaria general, Dolores de Cospedal, Sí. y Pablo Casado. En este caso solamente se ha presentado Alberto Núñez Feijóo. Yo creo que el motivo es que ante un candidato tan fuerte, todo el partido ha visto que era ya el mejor y que no sé si que no tenía sentido oponerse a él o que tenía todo el sentido del mundo apoyarle a él. Claro, y dadas las circunstancias que estamos viviendo, de las cuales vamos a hablar, pues bueno, quizá no perder más tiempo, ¿no? Sí, y al final el Partido Popular es la alternativa a Sánchez y necesitamos proponer un candidato con experiencia de gestión, un candidato solvente que pueda por fin ganarle las elecciones al presidente Sánchez, que buena falta nos hace a todos los españoles. Bueno, pues vamos a empezar aclarado a la cuestión. ¿Por qué te ríes, Carlos? No, porque me gustan las palabras que dice Ignacio y cómo las dice. Sí, señor, a mí el otro día lo hemos dicho en este programa y lo vuelvo a repetir, me ha encantado. A mí ya me ha ganado Alberto cuando ha dicho, no vengo a insultar a Sánchez, vengo a ganar a Sánchez. Y yo no lo digo por el Partido Popular porque estás tú aquí. Yo soy de los que hizo la transición y por lo tanto estoy hasta las narices de oír insultos de izquierda a derecha, de derecha a centro, de centro a izquierda, de izquierda a la derecha. O sea, me parece deleznable. Y quiero gente como yo conocí, pues que expongan sus criterios, que hagan buenos programas, aunque sea en principio en teoría, y que ganen elecciones. Y luego que respeten a la oposición. Y la oposición, por supuesto, que respete a quien en ese momento está gobernando. Porque somos un país en ese aspecto que yo creo que basta ya. Y ya tengo autoridad para decirlo, basta ya de cainitas, basta ya. Una vez en una mediación, un sindicalista dijo, no, es que el bigotitos. Bueno, y me levanté y con buenas palabras me enfrenté a él y digo, pero vamos a ver, es tu presidente del gobierno. Tú no lo has elegido, perfecto, no tienes por qué elegirlo, pero alguien lo ha elegido y además ha ganado. En este caso era cuando había ganado por mayoría absoluta, José María Aznar. Es tu presidente del gobierno. Y ahora en muchas ocasiones también escucho a muchas personas del Partido Popular y me duele, hablando del presidente del gobierno, a veces con un desprecio que a mí me raya ya en el insulto y no me gusta. Escuchaba en estos días una entrevista que le hacían, bueno, con toda la huelga de transporte que vamos a hablar ahora, y como por parte de algunos miembros del gobierno están empeñados en fijar la idea que son pocos, que creo que nos hemos dado cuenta en España que no son pocos, y que además son peligrosos ultraderechistas. Y salía, bueno, un señor que tiene una cooperativa, que eran agricultores, ganaderos, que estaban apoyando también la huelga, que con otros 3 más que están en la zona, las pérdidas diarias eran millonarias. Y es que estaba llorando, porque dice, yo corrí en la época de Franco delante de los grises. Dice, yo he luchado por la democracia, lo que tenemos ahora no es una democracia, no me pueden llamar ultraderechista. El señor estaba desesperado, ¿no? Entonces hay una huelga de transporte. ¿Qué valoración nos puedes hacer, Ignacio? Bueno, en primer lugar, hacer un apunte sobre lo que ha dicho Carlos. Yo soy también de los que reivindica la política tranquila y educada. Es decir, al presidente Sánchez se le puede hacer una enorme crítica sobre sus políticas, pero creo que es bueno que los políticos nos tratemos también con respeto y con educación, porque es lo que hacemos todos los ciudadanos en el día a día. Es decir, nosotros discrepamos con familiares, con amigos, nos insultamos. Y es bueno que el nivel de crispación empiece a bajar, porque quizás está demasiado alto en este país. Y esto también es aplicable al gobierno. ¿Cómo puede ser que transportistas que han visto cómo el gasoil ha duplicado su precio a 2 euros, ganaderos que están teniendo que tirar la leche, o agricultores que en este mes de abril no van a poder echar semente porque no llegan semillas a España? ¿Cómo puede ser que el gobierno no solamente les menosprecie, sino que les insulte y les diga que son fascistas? Bueno, pues es demencial. Desde luego que sí, William, al respecto del transporte. Y bueno, y también nos puedes hablar del mundo rural, que tú, no sé si estuviste en la última manifestación, porque habitualmente acudes. Esta es la segunda gran manifestación, ¿no?
Yo tuve oportunidad de escribir una nota y la titulaba El segundo aviso del mundo rural al gobierno de Pedro Sánchez. O sea, como en los toros. Este es el segundo aviso serio que el mundo rural. El primero fue el 23 de enero. El 23 de enero se organizó una gran manifestación, una vistosísima manifestación que recorrió las calles de Madrid, ¿no? La Castellana, el Paseo de la Castellana, 100 tractores, carros de bueyes, una cabalgata, o sea, algo espectacular. Con reclamos muy claros, ¿no? Muy definidos, o sea, ¿cómo vamos a producir y a mantener nuestras explotaciones con esos precios de la energía, con esos precios del gasoil, con los insumos a unos niveles absolutamente inaceptables, ¿no? Ahora se suma el tema de el maíz, cómo el precio de los piensos se puede ir a la estratosfera. ¿Por qué? Porque se va a tener que buscar el pienso que venía de Ucrania, se va a tener que buscar en otro sitio. El proyecto ese de ley de protección y derechos de los animales, Dios mío, un auténtico exabrupto, ¿no? Algo que han cocinado gente que está completamente distanciada del mundo animal. Se llaman ecologistas, pero son ecologetas. Se llaman ambientalistas, son pseudoambientalistas. Realmente no conocen lo que ocurre en el mundo rural. Entonces, bueno, pues el gobierno no ha atendido esos reclamos y se produjo esta segunda manifestación. Esta es la manifestación que ya da un golpe en la mesa y dice, bueno, ¿hasta cuándo? O sea, vamos a tener que seguir aguantando. El tercer aviso se producirá si no le hacen caso a esto. Y el tercer aviso puede ser gravísimo, porque la gente lo está viendo. O sea, ¿cómo es posible que dentro del presupuesto se programe otorgarle 20.000 millones de euros a los chiringuitos de estos grupos y al campo lo dejas tirado y abandonado y lo dejas protestando y los dejas reclamando y los dejas, bueno, en una situación ya absolutamente precaria? Son hombres y mujeres, además yo recuerdo que lo hablábamos la vez pasada, los que nos dieron de comer mientras estábamos en la pandemia. Si los escaparates y las alacenas nuestras estaban repletas o tenían abastecimiento normal, porque hay unos hombres y unas mujeres que en el mundo rural trabajan y en el mar trabajan las 24 horas de los 365 días del año. Entonces, bueno, creo que el gobierno de Sánchez ya tiene 2 avisos y el tercero se le puede ir el toro a los corrales de la Moncloa, se le puede ir vivo. Porque son 2 avisos y el tercero para casa. El tercero sí, claro, el tercero puede ser ya el colapso, o sea, que esta gente diga, bueno, hasta aquí llegamos, ¿verdad? No si te ya dicen no, los toros. una plantada, Sí, una, no. Con los toros, que es el tercer aviso ya a corrales, ¿no? En el tercer aviso ya A corrales. es una sanción definitiva, ¿no? Y el torero ya tiene que inhibirse de cualquier cosa, ¿no? Aquí, estos señores están en esa situación. Están inhibidos de gobernar. Bueno, y ya ves la huelga de transporte. Y la excusa es, no, que la culpa la tiene Putin. No, Putin tiene otras culpas. No, y además es que Putin es uno solo, según nos están intentando convencer, que vamos a ver si todos creo que conocemos rusos que tienen mucho mérito y mucho valor, y yo no voy a dejar de leer a los clásicos ni de disfrutar de un buen ballet ni de un montón de cosas, pero Putin no lo está haciendo solo y Putin no tiene la culpa de todo esto, es muy sencillo. Más bien pienso que como el presidente Sánchez está rodando este documental sobre su vida durante un año, pues todos estos viajes de sube, baja del avión y habla con muchos presidentes deben quedar muy bien en ese documental, que por cierto una de las empresas responsables que lo está llevando a cabo pues ya ha recibido más de 10 millones en préstamos ICO, que ya nos gustaría a otras pequeñas y medianas empresas, y habrá que ver en qué condiciones, que las desconozco en este momento, de intereses, o si son préstamos ICO o son de otro tipo. Carlos, al respecto. Bueno, vamos a ver, a mí al respecto me apetece, ya lo sabes, que en el programa trato de dar ese toque, el planeamiento cultural o intelectual. Para mí el problema, que tiene sus problemas, no es del gobierno de Pedro Sánchez, sino que es un gobierno de la sociedad española.
que debemos resolver de una vez por todas y que nadie le quiere meter mano. El problema de la sociedad española es que enviamos a una universidad a un chico y una chica, hoy más chicas, y con 24 años, después de estudiar como una loca, la nombramos jueza. Y lo único que sabe es de memoria 50 textos, que se lo sabe muy bien, pero de la vida no sabe absolutamente nada. Y aparece pues, un melenas como un semiprofesor de políticas y arrastra a 52 diputados. Y suelta un montón de tonterías y luego hay que gobernar el país. Se llama Pablo Iglesias. Era un político, no sé si lo conocéis, pero era un político que estuvo en España aquí durante un tiempo. Por lo tanto, el problema de la sociedad española es que hay mucha gente hablando del campo que no sabe distinguir una azada de un rastrillo. Y hay mucha gente hablando del mundo del transporte que no sabe realmente lo que cuesta un camión de Mercedes, de Iveco o de Scania y cómo se financia ese camión. Y qué pasa si ese transportista tiene o no trabajo para pagar las letras del camión. Y cómo duerme, dónde come, se ha visto en la pandemia. Es decir, yo tengo familiares. Yo tengo dos ramas en mi familia y una de ellas son camioneros. Dos hermanos de mi madre, uno llegó a tener 4 camiones aquí en Madrid, el otro 2, y ahora tengo un primo que tiene 6 cisternas en Valladolid. Lo podéis ver por ahí, se llama Paul, y transporta mercancías peligrosas. Y claro, pues me contaba el otro día de su hijo, no de nadie, de su hijo. Sí. Dice, es que llega mi hijo y me dice, papá, es que llevo un día y medio ya por ahí con el camión, llévalo tú a descargar a Madrid, que yo ya no puedo más. Dice, claro, es que mi hijo no sabe que un camionero tiene que estar 12 o 14 o 16 horas enganchado en el camión con sus descansos, pero en donde te toque descansar, y esa es la vida. ¿Qué ha pasado con el Brexit? Que los camioneros no tenían, porque tenían que ser o polacos o españoles o de donde fuese. Por lo tanto, lo que se está haciendo en la política nacional con todo y también con eso es que llega un señor que ha estudiado mucho en una universidad, lo siento por ti, Ignacio, y que llega ahí a la política y que ¿ha pagado usted alguna vez una nómina? ¿Nómina? ¿Qué es eso? No, yo ninguna. ¿Sabe usted lo que es tener 10, 12, 15 empleados? Y tú sí, ¿verdad que lo sabes? Y saber lo que es el día 30, el día 31, reunir en un banco 10.000, 12.000, 32.000 euros y que tienen que estar ahí y que no puedes ver excusas de tus pagadores o de tus clientes o de tus... No, porque tus trabajadores tienen que cobrar la nómina. No. Y entonces, pues claro, lo que tenemos en cualquier lugar, y yo como mediador lo veo en mediaciones todos los días, es gente que está ahí arriba. Bueno, os puedo contar la mediación que he tenido del Teatro Real de España la semana pasada. Si tú escuchas a muchas partes hablando, crees que estás en los cuentos de Gulliver, porque la visión que tienen del Estado, la visión que tienen del pago de unas nóminas, pues es absolutamente fantasmagórica. Es decir, cualquier conexión con la realidad es imposible. Y yo creo que ese es uno de los graves problemas que tiene todo el gobierno de Sánchez, pero lo tiene no solo ya la parte importante del gobierno, no digamos de la parte minoritaria. Es decir, esta mañana escuchaba a Rufián en Televisión Española y decía: la izquierda nos hemos dedicado mucho a la moral y tenemos que ser un poco más utilitaristas. Dice, viva la independencia del Sáhara. Digo, maravilloso. O sea, ¿qué tiene que ver para el interés del Estado español? ¿Qué tiene que ver para los transportistas españoles que el Sáhara sea o no independiente? Que no tiene nada que ver, no nos aporta nada, pero sin embargo podemos tener ahí una serie de diputados con unas banderas defendiendo que no entro en que deba ser independiente o deba ser dependiente, lo que sea, pero quiero decir que para mis intereses como colectivo, para los camiones que lleva mi familia, es que no le importa para nada ese tema. Es más grave, Carlos, porque esa bandera, y vamos, creo que más o menos yo, desde luego lo del pueblo saharaui lo tengo muy, muy claro, es que son banderas que sacan miembros del partido que está en el gobierno. Y entonces, si están en el gobierno y este gobierno ha hecho eso, ¿qué pintan en este gobierno? Es que es una cosa que no podemos entender. Exacto, y lo vemos todos los días. Es que no son la oposición. No tiene ningún sentido ese comportamiento. Y sin embargo, bueno, pues España lo permite. ¿Por qué? Porque tú lo has dicho, William, porque se vive en el aire, o sea, se vive la conexión con la realidad, no existe, y lo ves a todos los niveles. Tú llegas a un juicio, que he hecho muchos juicios laborales, y te encuentras que el jueza, ahora la mayoría juezas, el 60 y tantos % son juezas. Claro, la idea que tiene de una empresa, la idea que tiene del esfuerzo, del sacrificio, del sacar adelante todo ese proyecto, le suena chino. No, son unos libros que ha dado en Garrigues, en el libro de Garrigues, de Derecho Mercantil, y allí está, nada más. No tiene otra visión de la realidad que esa. Ignacio, no sé si quieres añadir algo al respecto. Bueno, yo me sumo también a lo que decía William. Yo creo que el mayor problema que tenemos ahora también es que el gobierno ha desconectado. Es decir, el gobierno está ensimismado en sí mismo, está ensimismado en sus chiringuitos, en mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Y como el ruido en la calle empieza a ser muy alto, lo que ha decidido es bajar la persiana y no escuchar lo que sucede fuera.
es que había entre 200.000 y 400.000 personas el domingo en Madrid. Yo estuve, por saber, o sea, por tener contacto. Y lo que habían eran ganaderos, agricultores, gente honrada, que lo que manifestaba es un gran problema a la hora de poder seguir adelante con su trabajo. William decía, durante la pandemia, mientras todos estábamos protegidos en nuestras casas, esa gente iba a trabajar, iba a mantener sus campos, iba a mantener sus granjas para darnos de comer a todos. Y ahora el gobierno ha decidido desconectar y mantenerse al margen de ellos, insultarles y, por supuesto, no darles ninguna ayuda. Hoy nos desayunamos con que el gobierno va a mantener esas ayudas culturales a los jóvenes, esos 400 euros de paguita que van a dar a los jóvenes. de 18 años. Sí, eso sí, de ayudas al campo, de eso no sabemos nada. Supuestamente el día 29 las va a haber, pero es que mientras tanto, hoy estamos a día 23 y esa gente sigue sufriendo. Desde luego, sí, William. Mira, yo creo que en esto hay responsabilidades claras, clarísimas. Y Pedro Sánchez es quien lleva a estos señores al gobierno. El ministro, el que dijo que la carne... Garzón. Alberto Garzón, que se atrevió a ir a un medio de comunicación con mucho prestigio del Reino Unido a decir que los ganaderos españoles producían carne de mala calidad porque la producían mediante maltrato animal. Pero qué barbaridad. Pero en el fondo el último responsable de esto es el presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez. Además, es responsable de tenerlos ahí, mantenerlos ahí, y es responsable de algo que está pasando y de lo que él se queja, ¿no? Él se queja de que Biden no lo llame en este tema de Ucrania y que Biden hable con Macron y hable con los alemanes y lo ignore, ¿no? Pero ¿cómo va a hablar con usted, señor, si usted tiene de aliados en su gobierno y forman parte de su gobierno gente que tiene estrechos vínculos con Putin, con los rusos, con la Federación y con todo lo que significa eso? Y los tienen a través de La Habana, a través de Caracas, a través de Nicaragua, a través de ellos. Entonces sí hay una responsabilidad clara, ¿no? Desde luego, y además lo que estabas diciendo, o sea, a él no le llaman, pero él a quién llama, porque precisamente el anterior, bueno, hasta ahora presidente del Partido Popular, Pablo Casado, tuvo que llamar él a Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez no le llamaba, pero ahora vemos cómo el gobierno se niega a reunirse con los primeros que convocaron esta huelga de transporte porque decía que eran minoritarios. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, entonces, personas, por ejemplo, con discapacidad, que son grupos minoritarios, ¿tampoco se van a reunir con ellos? O sea, grupos que sean minoritarios tampoco se van a reunir con ellos. Ignacio. Bueno, dos cosas a propósito de lo que decía William. La primera, a mí me gustaría llegar a saber cuánto nos han costado las declaraciones de Garzón en una entrevista, por cierto, pagada con dinero público en el periódico The Guardian. ¿Cómo que una entrevista pagada? Al ministro Garzón se le hace una entrevista en The Guardian no porque sea muy guapo ni porque tenga mucho que decir, sino porque el ministerio, dentro de su política pública institucional, pues bueno, pone anuncios y al final eso hace que te mantengas ahí. Eso, o sea, es decir, es la explicación a que Garzón le entrevisten en el Guardian, porque si no, no sabrían ni quién es. Claro. Entonces estaría bueno saber cuánto nos ha costado a nuestro sector primario esa entrevista. Es decir, que tengamos a un ministro comunista que va fuera de España a hablar mal de España. Y también es que es mentira, porque España tiene en estos momentos los estándares más altos de bienestar animal y de cuidado en el sector primario. Los más altos, no porque España sea nada especial, sino porque vienen obligados de Europa. Con lo cual, no hay ningún país en el mundo, aparte de los de la Unión Europea, donde el trato a los animales para consumo humano sea tan alto y tan bueno. Y en segundo lugar, Biden, que no llama a Sánchez, pero ¿cómo le va a llamar si tiene metido a los comunistas de Podemos en el gobierno? Entonces, claro, somos un gobierno que no genera confianza ni genera certidumbre. Es que hubo un momento en el que el presidente Biden se reunía con el presidente de Italia, el de Francia, el de Polonia, el del Reino Unido. Llamaba a todo el mundo, menos a nosotros. La explicación, los miembros del gobierno. Sí, está muy, muy claro y además a qué estamos jugando. Bueno, lo último que estábamos hablando, decía Carlos, no soluciona el problema de los camiones, indudablemente, pero estamos en medio de una guerra y uno de los asuntos que hay es el gas. Tenemos muy poca dependencia como país de Rusia, pero claro, nos viene del sur y se produce una filtración de un cambio en la política histórica de España, gobierne quien gobierne,
y nos enteramos por una filtración del rey de Marruecos que me imagino, esto es pura fabulación, que el rey de Marruecos diría, hombre, me ha firmado esto Pedro Sánchez, pero no sé si va a durar 5 minutos, 1 o 20 segundos, entonces lo voy a deslizar. Y nos enteramos por esa filtración. Entonces, eso vuelve a ser algo que no da credibilidad no solamente a los gobiernos extranjeros, ni a la bolsa, ni al momento económico, ni a nada. Bueno, es que la política internacional es una política muy delicada, seguramente tú, William, lo sabes mejor que nadie, ¿no? Es una política que necesita unas grandes líneas maestras de las cuales, independientemente del color político del gobierno, no te puedes salir. Porque si te sales de ello, te conviertes en un socio no fiable. España es verdad que tiene una responsabilidad histórica con el Sáhara Occidental. Fue colonia nuestra. Durante el momento de la muerte del dictador Franco y la transición, les dejamos medio abandonados. Pero bueno, España tenía una línea de coherencia respecto a que ese territorio que fue nuestro tiene que ser independiente. Y ahora resulta que nos enteramos que en un juego de bambalinas y por detrás, el presidente Sánchez cambia radicalmente esa política, abandonando a esa gente que está allí y, sobre todo, abandonando lo que es la línea de la política histórica de España. Y nos lo venden o nos lo pretenden hacer como que es una historia buenísima. Ay, que es que resulta que Marruecos va a respetar Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. Solo faltaría. ¿Pero de qué me están hablando? Pero yo he visto, lo que pasa que no lo he podido contrastar, no sé si tenéis información al respecto, si no ya lo buscaremos, una foto, supuestamente, digo supuestamente porque sabemos que a través de redes sociales y todo, pues se distribuyen muchos asuntos, del mapa que tiene la Embajada de Marruecos en España, de Marruecos, y en ese mapa está incluida Ceuta y Melilla como suya. Y Andalucía. Pero bueno, en la foto no estaba Andalucía. En la foto que me han enseñado del mapa... En esa puede que no, en otras consta Andalucía. Hubo una protesta hace años de un diplomático español al respecto. Qué barbaridad. Carlos, todos los lunes nos envías, bueno, también lo publicas, pero nos envías a una serie de personas un artículo que haces metódicamente todos los lunes. Son muy interesantes, pero hablabas de China y Occidente. ¿Si puedes compartir un poquito con la mesa la reflexión y también con los espectadores? Sí, yo creo que es muy conocido que ahora hay 3 líderes y medio, por no decir 4, en el mundo. Todo el mundo sabe que está Estados Unidos como primera potencia después de la Segunda Guerra Mundial, el ascenso de China, Rusia y el papel que pueda jugar la Unión Europea. En toda esta disputa que tenemos de está dentro de Estados Unidos, está fuera, nos protege, no nos protege, Trump dijo que no pagábamos nuestras armas, bueno, lo de siempre. Y en este artículo he analizado el papel de China, es decir, quién es China, a qué llamamos China y cuál va a ser su papel en el mundo. El problema de China es que es una cultura ancestral, riquísima, que no está aún descubierto su verdadero valor. Su verdadero valor es que China en realidad fue conquistada por los mongoles, fue conquistada por los manchúes, pero siempre salió adelante porque es muy laboriosa y las mejores porcelanas y las mejores sedas y los mejores trabajos siempre venían de China y así han salido adelante. Por eso, el mantón de la China, la China. Claro, y por eso están ganando el mundo por su manufactura. El problema que tiene China es si quiere optar o por jugar con su manufactura o en este juego rarísimo que es mirar qué mezcla. China es un país budista y confuciano y sin embargo ahora, desde hace, no llega a 100 años, es occidental porque adoptó una filosofía alemana de un señor que murió en Londres, que se llamaba Carlos Marx y por lo tanto se pasó al racionalismo hegeliano a través de un señor que se llamaba Mao Zedong y entonces son, por un lado, budistas y confucianos y por otro lado, racionalistas europeos y marxistas. Y entonces no van a, entiendo yo, a poder conjugar ese problema de cómo se van a presentar al mundo, como realmente pro manufacturas y por lo tanto tienen que crear buenas empresas que ya las tienen y dejarlas funcionar, o en realidad van a tener una dictadura férrea del Partido Comunista. Y ahí se están debatiendo ellos mismos para intentar resolver ese problema que es irresoluble, porque tú tienes que optar. Optas por una política fuerte y por lo tanto tienes empresas con monopolio y oligopolio, o tienes una política democrática y entonces hay un mercado donde se controla al que lleva pescado podrido y se le sanciona y se deja ir a todo aquel que lleve las lechugas sanas, que es un mercado abierto.
y por lo tanto no puede compatibilizarse las dos cosas. Ahora se les ve que se están poniendo de perfil, porque en este conflicto, todo el mundo lo dice, esto ya lo dicen muchos analistas, por un lado tiene el problema de que si destruye Rusia a Occidente, ya no tiene a quién venderle sus productos chinos, y al mismo tiempo Rusia será muy fuerte. Y por otro lado, está jugando este juego antiguo de la dictadura y el no a la democracia liberal occidental, europea y norteamericana, porque entonces cae en su propio juego. Si defiende una cultura abierta y una racionalidad europea de Hegel, parece que solo leyó la izquierda hegeliana y no leyó la derecha hegeliana, que existen las dos, pues claro, se descompone, porque automáticamente le pasaría como a la Unión Soviética, se caería, no exagero, en 2 meses, porque China, a nosotros se nos habla de China, pero China en su construcción tuvo hasta 10 reinos, y fue precisamente un mongol, el nieto de Genghis Khan, Kublai Khan, el que unificó China, porque en ese momento había 4 reinos chinos, y sigue habiendo lenguajes chinos, sigue habiendo 20 y tantos semioficiales, pero aquí se nos vende el mandarín como el único idioma chino, y por lo tanto pues lo que he hecho es analizar la postura de China y analizar la postura de China en este juego, el que vamos a jugar, porque una cosa sí podemos decir en este programa como primicia, después de terminada la guerra iniciada por Putin, que ya sabes que lo hemos dicho muchas veces, eso es un conflicto manifiesto, el conflicto existe siempre, conflicto larvado. Conflicto manifiesto es cuando alguien ya toma decisiones para doblegar la voluntad ajena por vías de fuerza. Putin ha tomado la vía del conflicto manifiesto, ha intentado ahora doblegar a Ucrania. Cuando termine este conflicto, el mundo no lo va a conocer nadie. O sea, los cambios que vamos a experimentar a todos los niveles van a ser atroces en muy pocos años, porque hay muchas estructuras que tienen que cambiar. Por ejemplo, la del transporte. ¿Cuál es el grave problema también del transporte? Que hay un montón de autónomos y de pequeñas empresas queriendo salir adelante, queriendo trabajar y queriendo pagar sus camiones, y hay un control férreo de ciertas empresas mucho más grandes que no se sabe si tienen un monopolio u oligopolio, y lo digo y pertenezco a la patronal, y que lógicamente monopolizan los transportes y obligan a un pequeño transportista que está ganándose la vida con 14 o 16 horas diarias a que pase por los aranceles que ellos marcan, y con lo cual ahogan a todos los pequeños. Desde luego. Javier, ¿quieres comentar algo al Ignacio. respecto de lo que... Perdona, Ignacio. Estaba con Javier Catalá. Perdona, Ignacio. Bueno, esto es lo que dice Carlos, ¿no? China es verdad que tiene una doble naturaleza, pero desde que en 1949 se instaura la República Popular de China, China es un país totalitario. Y nosotros aquí en Europa pues, somos la Europa de Locke, de Voltaire, de Rousseau, de Kant. Es decir, la Europa liberal, donde cada vida individual cuenta y donde los derechos individuales y fundamentales están por encima de todo. El problema es que en China eso no es así, o al menos no en la China comunista, porque es verdad que a veces hablamos de China como un país y hay que entender más bien como una civilización, pero yo no tendría ninguna esperanza puesta en que vaya a triunfar lo que decía Carlos de esa China más religiosa, más cultural, frente a la totalitaria ideológica del comunismo, que es la que lo tiene completamente dominado. Por lo tanto, yo creo que ahora China se va a mantener de perfil y no va, por supuesto, a ponerse las libertades y dejando a Rusia que haga lo que quiera en su parte occidental. Totalmente de acuerdo. No, creo que va a triunfar la que tú dices, va a triunfar la política, la China del poder. ¿Por qué? Porque todos sus dirigentes y los cuadros del partido no van a renunciar a sus privilegios y a su poder. Y si se cambiasen a lo que tú muy bien dices, lógicamente perderían toda su estructura de poder y todos sus privilegios. Claro, y se ha convertido ya en un sistema de dominación. Es decir, al final, el Partido Comunista de China es la institucionalidad política. Entonces, ya hay muchos millones de personas que están dentro de ese sistema, que aparte como perverso y como totalitario, domina a la sociedad. Por lo tanto, sería inimaginable casi pensar en una revolución social como la que promovió, por cierto, el propio Mao Zedong, que revertiese ese sistema. Bueno, si quieres te doy 2 datos concretos, que a veces una foto vale más que 1000 palabras. Hace como año y medio, un hijo de un dirigente del buró más elevado del Partido Comunista Chino estrelló un Ferrari en una calle de Pekín y llegó corriendo el padre y sus allegados, indemnizaron los daños que causó y se marchó el hijo con el Ferrari. Y hace unos meses un alto dirigente chino violó a una tenista internacional china y fue todo absolutamente tapado y obligada a salir ante los medios de comunicación diciendo que era mentira y que no la habían violado.
Estuvo mucho tiempo desaparecida y salieron a contestar por la presión mediática que se hizo, que dónde estaba, que dónde estaba. De todos los tenistas internacionales. Por lo tanto, Exacto. esas dos fotos revelan lo que es también China por dentro. Es decir, gente que vive como burócrata del partido en unos palacios que ya hubiera soñado parte de la familia del emperador de China vivir así, y el resto de la población totalmente dominada. Pues en eso que estabas contando sobre salir a hablar, ¿no? Pues con una escopeta detrás o sabiendo que se van a cargar a tu familia o algo así. Estos días que hay tanta información, ¿no?, sobre Ucrania, los últimos 2 periodistas que estaban en Mariupol, porque ya no quedaban más en esta ciudad que hasta hace poco, yo desde luego no la conocía, no sabría decir ni su nombre, y sabemos que está destrozada en un 80% o más, lo cual es devastador. Pues hay los últimos 2 periodistas, lo he leído en el Mundo y es muy interesante, si lo podéis ver, está, bueno, el original en inglés, pero también está traducido, y cuentan cómo estaban allí porque tenían que explicar y documentar lo que estaba pasando. Están en uno de estos refugios antiaéreos y entran unos militares ucranianos, que dice que iban, creo que con un distintivo azul, pero claro, como hay tantos que van también disfrazados de rusos infiltrados, o también lo harán los ucranianos al revés, pues dice que no sabían si eran rusos o serían ucranianos, pero bueno, dijeron, estamos aquí, pues vamos a pensar que son ucranianos y si no, aquí ha terminado nuestra aventura de vida, ¿no? Y efectivamente lo eran. Y estos les han sacado de la ciudad. Dice que por un lado se han sentido mal porque han dejado atrás mucha gente, pero que no entendían por qué estos, y explican con detalle todo lo que tuvieron que hacer para salir de la ciudad y del país, y le preguntaban a estos miembros del ejército ucraniano que por qué les estaban sacando de allí. Y les dijeron, porque tenéis que enseñar las fotos, los vídeos, lo que habéis grabado, porque si no enseñáis esto, no se va a creer que está pasando. Y parece que es que los rusos les tenían puesto a los periodistas, que ya tienen puestos a mucho, en las listas de persecución para que se los cargaran allí mismo en Ucrania. Entonces esta chica tenista, pobrecita, salió diciendo lo contrario después de muchos meses de estar desaparecida. Por supuesto. ¿Cómo le presionarían para que salga y diga eso? Mira, María José, yo creo que esto que con tanto acierto han descrito Ignacio y Carlos, ¿no? Tenemos que necesariamente situarlo en el escenario que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Yo creo que desde la caída del muro de Berlín, desde el año 89-90, perestroika, glasnost, la desintegración de la Unión Soviética, el mundo no había vivido algo parecido a esto, ¿no? Digo parecido desde el punto de vista geopolítico, por la hecatombe que está produciendo, ¿no? La agresión de Rusia a Ucrania, bueno, pues ha tenido un efecto impresionante desde el punto de vista de la reacción de los diferentes polos de poder. Mira, yo recuerdo, tenía un amigo, ¿no? Un amigo que me insistía mucho y me decía, no, William, todo el mundo pensaba, no, al caer la Unión Soviética, el mundo va a ser un mundo monopolar, donde los Estados Unidos van a ser el policía del mundo y van a controlar y van a dirigir. Y él me decía, no, el mundo no va a ser monopolar, el mundo va a ser multipolar, va a haber diferentes polos, y va a haber líderes de esos diferentes polos. Y efectivamente, así ha ocurrido, con la particular circunstancia de que ahora esta agresión de Ucrania, de los rusos a Ucrania, ha permitido que la Unión Europea, que es uno de los factores fundamentales de este mundo, de esta geopolítica, asuma su rol. Mira, aquí estamos amenazados por un totalitarismo envolvente, pero no solo por lo que significa la agresión de los rusos a los ucranianos, no. Es que todos los días estamos nosotros enfrentándonos a una acción de totalitarios que quieren
establecernos restricciones y prohibiciones constantes, hasta en nuestra vida doméstica. Aquí en España lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo. A lo mejor a veces no nos damos cuenta, pero cada movimiento que dan para tratar de cercenarnos libertades, bueno, pues ese movimiento está encuadrado dentro de un esquema y un escenario mucho más amplio. Pero es que a China obras son amores y no buenas razones. Tú a China la ves votando en los organismos internacionales, la ves votando con Rusia, con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, con Siria, con Corea del Norte, o sea, con todo lo que significa el totalitarismo. Entonces, esa comprensión es necesaria porque va desde lo general a lo particular. Nosotros aquí los tenemos que enfrentar. Todos estos barullos que estamos viviendo dentro de la sociedad española, bueno, pues es que hay un ataque a la libertad. Sí. Por eso, la que lo vio con mucho acierto, la que fue visionaria en eso, fue Isabel Díaz Ayuso, que planteó su campaña electoral del 4 de mayo, lo planteó en términos de comunismo contra libertad. O sea, les opuso la libertad. Bueno, así lo estamos viviendo y lo estamos sufriendo con gran incertidumbre porque jamás en estos últimos tiempos habíamos sentido la amenaza de una gran potencia nuclear que directamente, Putin lo ha dicho, oiga, no se pasen que esto nos puede llevar a escenarios peores todavía. Y además, aunque se pasen, hará lo que les da la gana. Aunque no nos pasemos, según su concepto, hará lo que le dé la gana. Estamos terminando. ¿Algo que añadir, Ignacio? Bueno, sumarme un poco a lo que decía William ahora mismo. Es que estamos viendo una regresión de las libertades tanto a nivel internacional, es decir, a esas democracias iliberales que nos empezamos a encontrar por el mundo y que la libertad no estaba conseguida, la democracia global no era un hecho tras la caída del muro de Berlín que estuviese garantizado. Pero es que también en nuestro propio país muchas veces vemos esos ataques a la libertad. Cuando nosotros el 4 de mayo planteamos la campaña de elecciones como comunismo-libertad, no era un eslogan vacío. Es que la auténtica realidad es que al amparo de la pandemia, por ejemplo, hemos visto cómo el gobierno limitaba derechos fundamentales que luego el Tribunal Constitucional ha dicho que fue ilegal. Pero no ha claro, pasado nada. pero ya pasó. Pero es que ese ataque a la libertad ya existe y todo el mundo puede verlo en su forma de expresión, en sus actividades cotidianas y por lo tanto es que la libertad hay que defenderla y no darla siempre por segura porque en cualquier momento se puede venir abajo. Sí, además nos culpabilizan de todo. Porque hablábamos antes que transportistas de todo sesgo político, pero desesperados, resulta que son pocos, que no sé, aunque se sea poco, si uno tiene una necesidad habrá que atenderla, ¿no? Digo yo que el gobierno de una nación... Y que comenzaron siendo pocos y ahora son todos. Todos. Y aún así, la ministra de Transportes hoy ha vuelto a incidir en que los transportistas, esos pocos, que ya son todos, pero ella sigue diciendo que son pocos, diciendo que son unos totalitarios y unos fascistas. Pues bueno, en fin. Y entonces pues el campo, los pescadores, en fin, además se van sumando y luego no hay comida o hay alguna falta de alimento, también volvemos a tener la culpa porque resulta que almacenamos. Pero si es que dicen no va a faltar leche, y como pasa todo lo contrario a lo que dicen, pues la gente va corriendo a comprar leche. O sea, dice que dicen que no, pues venga, vamos para allá, es que es así. El otro día, y además, eso es una crítica a mis compañeros periodistas o a mi profesión. Nos hacemos aliados de algunas cosas increíbles, porque yo no sé por qué permanentemente en estos días estamos diciendo desde los medios de comunicación, oiga, ustedes no almacenen, que va a haber, que van a llegar los alimentos. ¿Tenemos alguna certeza de que vamos a tener alimentos o no? Yo, ¿qué quieres que te diga? Que la libertad individual, o sea, yo creo los españoles somos muy responsables, somos muy solidarios, lo estamos demostrando con Ucrania, pero que nos dejen un poco hacer también lo que nos dé la gana. Porque lo único que ahora más multas para conducir, más no sé qué, más prohibiciones. Carlos, vamos a terminar el programa. Sí, porque... yo con mis compañeros quiero sumarme a esa defensa que hacen ellos de la libertad, pero tenemos una riquísima cultura española, una riquísima poesía. Este combate es siempre el mismo y dijo el poeta, tu verdad, no, la verdad, y ven conmigo a buscarla. Y por lo tanto siguió con aquello de caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino sino estelas en la mar.
esperemos que busquemos el camino entre todos y no que alguien quiera imponérnoslo. Creo que no es de un poeta coreano, ¿no? Es de un señor que se llamaba Antonio Machado y que también sufrió este cainismo español y murió en Collioure, en Francia, con su madre, con un día de diferencia. Al que le dieron mucha estopa, ¿no? A ver si ningún otro poeta español tiene que morir fuera, de uno o de otro bando. Ojalá no hubiera bandos. Bueno, ni fuera ni dentro, ¿no? Vamos a cuando lleguen las cosas y sin acontecimientos precipitados. En fin, muchísimas gracias, Carlos González, por acompañarnos hoy. A William Cárdenas también, a Ignacio Catalá también. Sí. Y espero veros pronto, igual que a todos nuestros espectadores. Y si me lo permiten, pues me despido con una última recomendación. Es que sean ustedes malos, pero que puestos a ser malos, que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.